económico. 10:34 minutos. Señores, está con nosotros Rosa Cañete, economista, coordinadora de la campaña contra ese apellido la tiene que desigualdad ser una mujer en Latinoamérica y el Caribe. Sí. Ya se ríe solo. Entonces, ella viene a comentarnos este informe que se titula Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Este es un estudio de Oxfam. Y antes, Julio, de eso, yo quería hacerle una pregunta porque al Premio Nobel de Economía de este año, Angus Deaton, cuestionó los modelos de cooperación y solidaridad, porque él dice que no transforman los pueblos, sino que generan dependencia. Y la Oxfam fue una de las organizaciones, una de las ONG que yo más admiro, la Oxfam. Y la Oxfam cuestionó las declaraciones de Angus Deaton. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver las declaraciones de Deaton y está de acuerdo o no con ella? Mira, es un cuestionamiento que creo que hay que tomar en cuenta, el que hace Deaton, porque y creo que desde Oxfam es una organización que somos muy conscientes de las políticas que realmente transforman y enfrentan la pobreza y las que no. Y por eso los 50 años que lleva Oxfam, por ejemplo, trabajando en América Latina, nos han enseñado que para enfrentar la pobreza hay que enfrentar la desigualdad. Y hay que hacer transformaciones reales desde las políticas públicas. Por eso hacemos tanto trabajo para tanto empoderar a la ciudadanía como para transformar las políticas públicas de los estados. Porque solo a través de ese tipo de reformas puedes enfrentar de una forma estructural la pobreza y la desigualdad. El trabajo que hacemos desde organizaciones como Oxfam u otras es un trabajo, en el mejor de los casos, muy marginal. Quienes tienen el rol y el poder para transformar las sociedades son principalmente los estados, claro, y son los que tienen la responsabilidad para esto. Por eso, organizaciones como la nuestra intentamos no solo apoyar a las poblaciones en sus momentos más difíciles, sino a la vez también empoderar la voz de los más excluidos y abordar a los gobiernos haciéndoles propuestas y pidiéndoles que representen los intereses de las grandes mayorías. Tengo el mapa aquí de las donaciones de los Estados Unidos, lo estoy buscando, y Haití es uno de los países que más recibe ayuda de parte de los Estados Unidos, y Haití es uno de los países que presenta los menores indicadores de desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos en el caso de haitiano, Deaton tendría razón, ¿no? Bueno, yo creo que la ayuda va a los países más pobres, por eso está bien que Haití reciba grandes volúmenes de ayuda. Lo que normalmente, ahora lo que les planteo es que la solución a la pobreza no viene a través de la ayuda internacional, viene a través de gobiernos responsables que representen los intereses de sus ciudadanos. En este informe, Rosa, privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los hallazgos, los planteamientos de este informe que ustedes darán a conocer esta tarde? O sea, esto es una primicia del Sol de la Mañana. Sí, este informe intenta poner los ojos sobre todo en la concentración de la riqueza que ha ido aumentando en las últimas décadas, tanto en América Latina como en el mundo entero, ¿no? Hemos escuchado economistas como Piketty llamando la atención sobre Tomás esto. Piketty, así es, estoy leyendo su libro ahora. Y Oxfam hace un llamado a poner atención sobre este fenómeno de concentración extrema, ¿no? Si bien estamos viendo... habitualmente hemos estado midiendo la desigualdad, midiendo el 20% más rico y el 20% más pobre. Lo que estamos observando es que ya no es suficiente comparar ese tipo de ingresos, porque la concentración es tan extrema que está en muy pocas manos. Estamos hablando de que en América Latina solo 32 personas concentran tanta riqueza como 300 millones, los 300 millones más pobres de la región, es decir, la mitad de la población de América Latina. Entonces estamos hablando de una concentración extrema en muy, muy pocas manos, no en el 10%, ni siquiera en el 1% más rico. Estamos hablando de muy pocas personas que acumulan grandes volúmenes de riqueza que no solo, y el problema no solo es ese, que es un problema en sí mismo, porque eso afecta incluso el crecimiento económico. Ya no es solo un problema de justicia, es un problema
de que el mismo crecimiento económico se está viendo frenado por esa concentración extrema de la riqueza que hace que no se redistribuya y que la capacidad de consumo de las grandes mayorías se vea limitada y por lo tanto el mismo crecimiento también se ve reducido, ¿no? Las personas con más de $1.000 millones en su fortuna en América Latina han estado aumentando su fortuna en los últimos 10 años a un 21% y anual. Aparte de Slim, ¿hay alguien que tenga $1.000 millones en América Latina? 101 personas según las listas según de Forbes. Sí. Déjame buscar eso. Ya, y ustedes plantean, es hora de cambiar las reglas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer no es ningún secreto, son políticas que ya están más que probadas. En el informe nosotros las planteamos, por supuesto, son reformas fiscales que empiecen a recaudar más de los que más tienen, por ejemplo, de estas 32 personas o de las 265 personas que en República Dominicana acumulan más de $30 millones en su fortuna. Hay 265 personas. 265 personas en República Dominicana. Con más de $30 millones. Según los datos de WealthX. Poder hacer reformas tributarias que sean capaces de hacer que esas fortunas paguen de una manera proporcional y no sigamos, por ejemplo, cargando con impuestos al consumo que hacen que la población de menores ingresos acabe pagando mayor proporción de su ingreso que estas personas con tanta riqueza, es una vía clara. Reformas de empleo, políticas de protección social, educación de calidad, políticas que ayuden a reducir la desigualdad económica que sufren las mujeres. Es un listado claro y contundente que ya ha sido más que probado, que es efectivo en la lucha contra la desigualdad. El problema es tener la voluntad política para reducir los privilegios de unos pocos para garantizar los derechos de muchos, ¿no? Se parecería entonces que la regla, en vez de estar orientada hacia nivelar y acercar las distancias, entonces lo que hace es que profundiza las diferencias. Por ejemplo, si citabas los impuestos al consumo, que finalmente no es más que el Estado diciendo, mira, no soy eficiente para hacer aquel otro tipo de recaudación que sí es más justa. Entonces, bueno, hagamos algo para la base más grande. Entonces, ¿cómo recuperamos esa justicia en la norma? Lo que es como perfectamente como tú lo planteas. Estamos en muchos casos profundizando las desigualdades con nuestras políticas públicas. Para transformar eso, lo primero que necesitamos es mejorar los niveles de democracia, porque cuando hablamos de secuestro de la democracia, que como decía la Luz, es un término fuerte. Muy fuerte, secuestro, ni yo uso ese término. Pero es un término real. Las democracias están llamadas, las dos principales funciones de un sistema democrático son garantizar iguales derechos a toda la ciudadanía, independientemente de si vienen de una familia de dinero, de si viven en el interior, de si son hombres o mujeres, las democracias deberían garantizar iguales derechos a todos y a todas. Y otra función de las democracias es que la voz y el interés de cada una de las personas de un país tenga el mismo peso. Y de lo que estamos hablando es que la concentración que estamos viviendo de riqueza y de poder es una causa y una consecuencia de sistemas democráticos que efectivamente no están siendo capaces ni de garantizar iguales derechos, ni de garantizar que la voz de todos pese por igual, porque las políticas públicas acaban diseñándose para privilegiar a esas mismas personas que concentran grandes niveles de riqueza y para privilegiar también a las élites políticas. Perdón, mira, busqué la lista en Forbes y realmente todos los hispanos que aparecen aquí, salvo Carlos Slim, han hecho su fortuna en Estados Unidos, son del área tecnológica e inmobiliaria y tienen vínculos muy débiles con los hispanos. El principal es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene un origen cubano. El segundo es Eduardo Saverin, que tiene un origen brasileño, que es cofundador de Facebook, tiene $2.000 millones con 29 años. Los terceros son los hermanos Christopher y Judd Reyes, que se dedican al área de distribución de comida, 57 años, tienen $2.000 millones. Y el último es
Manuel Morún, su origen es árabe, pero tiene un abuelo hispano. Está en el puesto 293 de Forbes. Salvo Slim, no hay un hispano neto en la lista de Forbes con $1,000 millones. En términos particulares, aquí en República Dominicana habrá alguien que tenga $1,000 millones aquí, Julio. Hay que chequear. Tú que eres, Julio, conoces todos los ricos. Oye, ¿Tú crees que aquí hay alguien que tenga Hay que $1,000 chequear millones? ese dato porque hay muchos brasileños y mexicanos. No, hay un brasileño, No, se llama Eduardo Hay que Saverín, verificar el que cofundador de que Facebook. tienen fortuna, si mal no recuerdo. Pero, óyeme, Rosa, la pregunta que quería hacerte es: en los países donde hay un mercado de valores eficiente, las fortunas particulares se pueden determinar fácilmente porque hay un valor de acciones acorde con la realidad o con el mercado. Entonces, en nuestro país, que tenemos un mercado de valores, vamos a decir, en pañales todavía, en pamper, es muy difícil determinar las fortunas particulares, igual que impuesto interno, al no criminalizarse la evasión, no hay el tema de que hay que declarar, tú tienes que declarar todo lo que tienes. O sea, aquí hay personas que tienen 10 vehículos y no tienen ninguno a su nombre, ¿entiendes? Entonces, así mismo pasan con propiedades que la tienen en empresas. Entonces, me llamó mucho la atención el tema de los 265 dominicanos con más de $30 millones, cómo a través de un estudio se puede determinar eso. Fíjate que en el país la gente presume quién es la persona más rica, pero no se sabe quiénes son los 10 empresarios más ricos, o sea, ni cuánto tiene la fortuna, como aparece en Forbes, que tú puedes entrar por país, de cualquier sitio. Pero aquí hay algún rico que tenga $1,000 millones. Esa es la pregunta, familia sí. Esa es la pregunta. ¿$1,000 millones? Sí, sí. ¿Cómo va a ser? $1,000 millones, pero aquí. Miren, Hemos tenido de invitado también. ¿Cómo? Como Sí, bien sí, planteas, es muy difícil medir, y eso es uno de las demandas Familia, que está haciendo Oxfam y otras entidades. Se está empezando a avanzar en el monitoreo de este tema, pero es verdad, los datos todavía son muy poco fiables. Y lo que se están utilizando son datos financieros. El dato de los 265 está basado en los datos que publica WealthX, es una entidad financiera, y lo publica como un gran agregado, no da nombres. Solo te dice hay 265 personas con fortunas. Esas fortunas no solo incluyen el tema de activos financieros, sino también propiedades inmobiliarias. ¿Okay? Entonces, esas fortunas para República Dominicana todavía no hay un listado. Todavía estamos basándonos en los datos de WealthX y esperemos que Forbes próximamente empiece ya a publicar datos de las personas con más de $1,000 millones en República Dominicana. Hasta ahora no lo ha hecho. Y es un pedido que se está haciendo tanto desde CEPAL como de organismos como Oxfam, el poder empezar a utilizar las bases de datos tributarias, que es la única manera. Este dato se refiere líquido, estamos hablando de líquido. No, activo, todo. Todo, el patrimonio lo incluye hasta las deudas. No, pero aquí hay varios. El patrimonio lo incluye hasta las deudas. No, pero venimos ahora mismo. Cami fuera, Mauricio.